Le queremos cantar a Él y yo espero que ustedes traigan el corazón rebosando de motivos para alabar al Señor, porque esta alabanza precisamente de eso habla. Y con toda la fuerza de nuestro corazón también queremos venir a su palabra. Somos bienvenidos, convocados por el Señor para juntos también venir a su palabra. Y lo queremos hacer con esta oración con que nos sintonizamos a ello. Y juntos decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Siempre hay algunas cosas que se tienen que hacer en casa. Reparaciones pequeñas, reparaciones grandes. A veces se tiene que cambiar un chorro. A veces se tiene que pintar una parte de la pared donde había algo por ahí que hay que ponerlo a tono. Y desde cosas así hasta cosas mayores, hasta cosas grandes, proyectos grandes. Y saben que recientemente eso es lo que nos está tocando en casa, porque no se trata de cambiar un adornito. Decidimos cambiar 400 pies cuadrados de piso nuevo. Así que nos vamos a Home Depot. Y allá nos recibe el Señor. Y después de escoger el material que nos gustó, pues vamos ahí y dice, sí, hacemos la orden. Y después de pagar, dice, la orden está hecha. Y van a pasar algunos días para que al recibir una llamada nuestra, entonces ustedes pueden venir a recoger el material. Y el material por el cual pagamos, aquí está, la cantidad dice 20 cajas. Así que transcurrieron algunos días y recibimos la llamada de Home Depot diciéndonos que el material estaba listo. Así que preparo mi camioneta, me voy a Home Depot y sí, llego con esto. Y les digo, vengo a recoger este material que nos dicen que ya está listo. Y viene la señora y dice, sí, habla por radio y efectivamente el material ya estaba ahí en la tienda. Aparece un chico y entonces en un montacarga él va a buscar el material y me dice, espérame por allá, y llevo mi carro y entonces
llega él con el montacargas, con las cajas llenas del producto que habíamos comprado, y yo me quedo parado allí con el carro abierto, y él empieza una por una a subir las cajas, y una, y otra, y otra, y otra, hasta terminarlas, y me dice: muy bien, señor, su orden está cumplida, que tenga un buen día. Momentito, ¿saben por qué? Le digo: oiga, yo no puedo recibirlo, firmarle de recibido, porque según esto, le digo, son 20 cajas y usted solo me está dando 17. ¿En serio? Dice: sí, aquí está, 20 cajas, ¿ya? Y que revisa y que llama por el radio y que va a chequear, y efectivamente ahí estaban las 3 cajas restantes. Permítame, ya se las traigo. Y va de nuevo y viene con las 3 cajas, pero ¿qué creen ustedes? Viene con las 3 cajas, y las 3 cajas vienen abiertas y vienen con su contenido echado a perder. Y me dice: si quiere se las lleva así. Y le digo: mire, no me las puedo llevar así. ¿Cómo me voy a llevar algo que se supone pagué para que estuviera en buenas condiciones? Y para no hacerle largo, me dice él: bueno, si no se las quiere llevar así, la otra opción es hacer una nueva orden. Así que, ok, le digo, hagamos la nueva orden, pero va a tardar más días, no importa. Así que voy con él, lo sigo donde en la computadora estaba haciendo el pedido, y efectivamente ahí decía la nueva orden, y le pedí que me diera otro comprobante. Le pedí que me diera otro comprobante que dijera ahí -3, que estaban pendientes de entregar. Así que me llama nuevamente, nos llama nuevamente para decirnos que las 3 cajas están listas, y que voy de nuevo, y que llego con el carro, y esta vez sí, venían las 3 cajas con su contenido completo. El contenido estaba completo. Y al estar completo, entonces yo firmé de un cliente completamente satisfecho. Producto completo, satisfacción completa, ¿sí? Cliente complacido. Así que lo tomo y me voy. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque, mis hermanos, precisamente de eso es que Pablo nos lleva en su siguiente porción cuando escribe a los tesalonicenses, de que lo que tenemos es tan completo que nosotros podemos estar también completamente satisfechos. En ninguna manera Pablo va a decir acá que lo que hemos recibido viene estropeado, que lo que hemos recibido solamente es el 70% de lo que Dios está dispuesto a dar. Pablo está enseñándoles que lo que hemos recibido como cristianos es al 100%. Y cuando Él nos invita a que lo consideremos así, es por eso que, porque estamos completos, va a decir Pablo, les ha dicho ya desde el principio de la carta, es que pueden ustedes perseverar y ser constantes. Es porque estamos completos, porque la palabra se nos ha dado completa. Y es por eso que podemos dirigir nuestro corazón y criterios a la luz de la palabra. Y porque el Espíritu Santo se nos ha dado completo, es porque entonces nosotros tenemos todos los recursos para ser hijos de Dios, complacidos en su gracia, para saber caminar en esta vida y saber perseverar en ella. ¿Quieren ir conmigo a cómo Pablo lo comparte a ellos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 1 al 8? Y saben que Pablo, porque él está diciendo que ellos ahora conocen que estamos completos en Cristo, es por eso que él no se va a detener en hablarles de algo bien puntual y de algo que se ha convertido a lo largo de la historia en un tema escabroso, en un tema realmente turbulento. Pablo se va a meter a aguas turbulentas con este tema cuando se trata de la pureza sexual. Pablo aquí, mis hermanos, como el tema nos lo sugiere y que decidí darlo, Pablo no va a disimular. Por eso es que el título que yo le puse fue Hablando sin disimulo. Pablo va a ser directo, va a ser puntual y va a ser bien específico cuando se trata de
que teniendo toda la manifestación de la gracia de Dios, podemos hacer dos cosas que él puntualiza acá en los versículos. Lo primero, en los versículos del 1 al 3. Mire, sígame por favor con su vista allí en el versículo 1 al versículo 3. Nuestro primer principio lo encontramos ahí. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primer principio. Pablo no se va a ir por las ramas. El hombre va a ser directo. Él va a hablar sin paños tibios. Él no va a disimular algo que para él está bien claro en la Escritura y que por lo tanto para nosotros de igual manera tiene que serlo. El primer principio que Pablo les dice a ellos: mis hermanos, es este que ustedes tienen ahí. Apóyate, les está diciendo Pablo, apóyate en la verdad para guiar tu conducta. Apóyate en la verdad que has recibido, completa. Y mis hermanos, el tema de lo que Pablo aquí sugiere, dice: hermanos, les pido, ahora que ustedes están completos, les pido, les exhorto a que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros. Es interesante, pero fíjense que aquí Pablo está mostrando su espiritualidad, de tal manera que él no va a imponer nada, más bien él está animando a que, conociendo la verdad, ellos apunten a ser obedientes a la gracia de Dios. Y en ningún momento Pablo se va a mostrar como lo que era antes. Recuerdan que Pablo era un fariseo. El hombre se imponía, y lo que otros no tenían como principios espirituales de acuerdo a sus criterios, entonces él los catalogaba como gente no espiritual. Pero en este caso él les habla con una espiritualidad distinta y les dice: yo les animo a que ustedes caminen como están caminando, literalmente en el texto. Caminen como están caminando. Y es interesante, pero dice: aprendisteis tiempo pasado. Es decir, cuando Pablo estuvo con ellos, ya les había mencionado estas cosas. Ustedes ya aprendieron esto, porque cuando estuve con ustedes se las mencioné. Aprendisteis de nosotros de manera presencial. Y ahora de manera así, a la distancia, Pablo les repite algo que es muy, pero muy importante para ellos. Conduciros, dice ahí, que cómo ustedes se conducen. Y me llamó la atención, ¿saben? Porque nuestra versión en castellano no capta la fuerza del texto original. Si ustedes revisan las versiones en inglés sí, todas las versiones en inglés captan lo que el texto original dice. No así la versión nuestra en español. Pero la versión en inglés dice: just as you actually do walk. Y Pablo lo que está diciendo literalmente es: caminen como están caminando. Caminen como ustedes lo aprendieron antes. Caminen de tal manera que su perseverancia en esa área particular pueda ser evidente en una vida pura, en una vida limpia. Válete, apégate a la verdad para saber guiar tu conducta. Entonces, ¿cuál es esa conducta? Y lo que Pablo señala allí en el verso 3, pues la voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios, dice Pablo, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y todo esto va de la mano, tal cual él lo ha anticipado en el capítulo 3, verso 13. ¿Recuerdan ustedes que dijimos la semana pasada? Dijimos que ser irreprensibles no significa no pecar. Ser irreprensibles no significa ser impecables. Ser irreprensibles no significa que seamos inmunes al pecado ni a las tentaciones.
Pero ser irreprensible, aprendimos la semana pasada, es tener una conciencia limpia. Y tener una conciencia limpia significa que como hijos de Dios sí podemos tener una relación de intimidad entrelazados con el Señor, que de acuerdo a su promesa de perdón por la confesión de nuestros pecados, Él nos perdona. Y entonces podemos tener una conciencia limpia. Sí podemos caminar y avanzar en lo que Él quiere, en el gran propósito suyo que ahora Él les dice. El propósito y la voluntad de Dios para todos nosotros es la santificación. Y entonces, hermanos, hablamos de santificación. ¿A qué clase de santificación se refiere? ¿A qué clase de santificación Pablo está hablando? Y siempre necesitamos diferenciar esto de la santificación. No está hablando Pablo de la santidad aquella que algunos llaman posicional. Esa que se adquiere cuando conocemos al Señor, cuando le entregamos nuestra vida y que venimos a ser hijos de Dios. Yo le llamo esa santidad asumida, la que asumimos cuando creemos, y eso no lo cambia nadie. Venimos a ser hijos de Dios de una vez y para siempre. Y Pablo también en otros pasajes como este habla de la santidad, esa que es progresiva, esa santidad que no solamente es asumida, sino que también yo llamo es sucesiva, que se mantiene constante, pero tiene que ver con que nosotros seamos obedientes a su palabra. Por eso es que Pablo va a insistir: apégate a la palabra. ¿Para qué? Apégate a la verdad para poder guiar tu conducta. Vamos a llegar a esto de una manera bárbara, porque estamos hablando de una santidad que al final de cuentas va a llegar a ser cumplida total hasta que estemos con Él. Así lo ha anticipado en el capítulo 3. Ahora, notemos en el versículo 3 ahora. Dice ahí, que os apartéis de fornicación. Y es interesante la palabra que Pablo usa acá. La palabra es porneia. Porneia. Y esa palabra tiene que ver con toda la expresión de impureza sexual que se conocía entonces y que se conoce hasta ahora. Fornicación, porneia, es toda clase de práctica sexual ilícita y antinatural, por cierto. Porque cuando hablamos, hermanos, de pureza sexual, Pablo está insistiendo no de cómo los griegos entendían la sexualidad, no como los romanos entendían la sexualidad. Vaya que ir a Roma, o sí, a Italia, y hacer esos recorridos del mundo antiguo, toda la evidencia que hay de cómo era su mentalidad de lasciva y de perdida con esto del sexo. Y cuando Pablo habla a ellos, mis hermanos, lo hace en un entendimiento claro del mundo en el cual ellos, los tesalonicenses, han salido y están viviendo como hijos de Dios. Ahora, dice ahí que os apartéis, y apartar ahí tiene la fuerza de alguien que se aleja de algo que lo contamina, alguien que guarda la distancia, alguien que sabe respetar todo eso que es malo. Miren, ninguno de nosotros se va a acercar a un río que es caudaloso si no sabe nadar. Nadie de nosotros se va a atrever a zambullirse a un río caudaloso si no sabe nadar. Y entonces cuando yo no sé nadar y ese río es caudaloso, entonces yo no me acerco, lo respeto, lo dejo ahí, no me meto. Pero muchas veces jugamos a esto de acercarnos cuanto podamos porque pensamos que podemos lograrlo. Y aquí Pablo está diciendo, apartéis, mantente a la distancia, evita el contacto con, abstente de. Esa es la idea que Pablo está compartiendo ahí. Que te apartes de fornicación. Tu acercamiento es tan completo a Cristo que no tienes necesidad de estarte acercando a esto. Está diciendo él acá, que te apartes de fornicación. Ahora, esto de lo que dice el versículo en cuanto a apartarse,
en el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa. Y la palabra saber aquí tiene que ver con que me doy por aludido. Ustedes saben lo que esto significa. Entonces está diciendo, me doy por aludido de lo que tengo que evitar. Así es que ahí venimos con Pablo en la línea que él nos comparte. Dice Pablo, has recibido la palabra completamente para saberte guiar. Has recibido la redención, no parcial, sino completa. Somos redimidos completamente para vivir como redimidos, como tales, en un mundo que es contrario a los principios del Evangelio. Miren cómo era la cultura griega, romana. No dista mucho de la cultura americana. Esta cultura americana es una cultura tóxica, es una cultura sensual, es una cultura sexualizada, es una cultura permisiva, y ya vamos a hablar de detalles. Pero cuando Pablo nos pone aquí en este punto, es que nos preguntamos, ¿cuáles son las maneras de persuasión de esta cultura? Es una buena pregunta que nos hacemos. ¿Cuáles son las maneras en que esta cultura nos persuade en este asunto de la sexualidad? Les doy algunas. Por ejemplo, con algunos colegas psicólogos que trabajan en la psicología clínica cristiana, con una perspectiva cristiana. ¿Saben qué es lo que se está dando dentro de la psicología actual? Se está hablando de las terapias de conversión. Terapias de conversión. Y usted se pregunta, ¿qué es eso? Las terapias de conversión son aquellas terapias que se le da a una persona que no está segura si es hombre o si es mujer. ¿Ya? Es esa terapia de conversión que lleva a una persona que dice, es que yo siento que soy mujer siendo hombre. ¿Ya? Y la terapia de conversión es darle esa terapia para que se convenza que con cuerpo de hombre es mujer. ¿Qué les parece? Terapias de conversión. Y lo otro son terapias de afirmación, que una vez ya tiene claro que con cuerpo de hombre es mujer, entonces se le afirma eso. Se dan cuenta lo antinatural de cómo la cultura puede llevar a una persona a confundirse más. Porque lo que la gente está creyendo son esas ideologías de género, son esas ideologías extraviadas, perdidas, que van en contra de la Biblia. ¿Y sabe cuáles son las opiniones que yo he escuchado al respecto? Cuando uno se presenta de una manera, digamos, conservadora, nos llaman conservadores, nos dicen cuadrados. Y entonces lo primero que mencionan es think outside the box. Es que la Biblia es para aquel tiempo nada más. Es que la Biblia aplica para aquella época nada más. Y de esa manera tratan de desvirtuarla al punto que la escritura no tiene ninguna vigencia para el día de hoy. Así es como tiran por el traste la escritura donde Dios manifiesta cuál es su voluntad. Hombre, venimos acá y se habla también de esas terapias de afirmación al derecho de la realización personal. ¿Qué significa eso? Significa que la persona, si se quiere sentir realizada, que lo logre aun cuando tenga que cruzar cualquier línea que vaya más allá de lo moral. ¿Sí? Más allá de lo moral, más allá de lo natural. Y se convierta entonces en un ser humano más extraviado. Entonces, hermanos, ¿cómo es la cultura? ¿Cómo es la cultura que nos dice cómo debe de ser nuestra conducta? Pues así es como lo dice, ¿ya? Y, oigan, incluso hay diferentes tipos de trabajo que si la persona quiere ese trabajo, tiene que estar dispuesta a cualquier desenfreno sexual. Hombre, y uno dirá, ¿y en ese mundo estamos viviendo? Sí, en ese mundo estamos viviendo. ¿Saben qué me dijo alguien allá en Las Vegas? En Las Vegas, me decía esta persona, es que Las Vegas son dos ciudades, una de día y una de noche.
la de noche. Esta persona trabajaba de noche. Y lo que veía todas las noches en Las Vegas, dice esta persona, yo por eso mejor renuncié, porque vi cosas terribles. Las Vegas es una cosa de día y es otra cosa de noche. Y aquel cliché, ¿no?, popular de allá de Las Vegas, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y lo que se queda en Las Vegas, mis hermanos, es el pensamiento corrupto, contradictorio, opuesto a la Escritura. Y que cualquiera de nosotros, cuando hace alusión a lo que Dios piensa, entonces a usted lo van a etiquetar de anticuado, de old fashion. Le van a decir que usted está así, fuera de la línea del tiempo, y que la Biblia, entonces hay que reinterpretarla. Miren, ¿cómo entonces nosotros aplicamos estos versículos con que Pablo inicia el tema? Todavía no hemos entrado a otros detalles. Pero Pablo acá, ¿cómo lo aplicamos? Miren, apeguémonos, dice Pablo, apeguémonos a la verdad, porque fuera de ella, porque fuera de la verdad, entonces entramos en un torbellino de confusión. Porque fuera de la verdad, una persona se puede convertir con una mentalidad difusa. Porque una persona puede ser una persona también ambigua. Puede ser una persona extraviada. Puede ser una persona que en vez de caminar en la luz, camina en oscuridad. Y aquí es donde Pablo muestra su espiritualidad. Pablo no les va a imponer. Yo les animo, dice Pablo, que así como están caminando, caminen, sigan y que se apeguen a la palabra para que su conducta pueda ser distinta. Ahora, hablamos de legalismo, sí. Hablamos de legalismo y déjeme decirle qué sucede con esto. ¿Qué es el legalismo? El legalismo, en mi opinión, es cuando yo juzgo la espiritualidad de alguien más de acuerdo a mi espiritualidad. Esa es la manera en que yo le puedo explicar de una manera así clara de lo que es ser legalista. Es cuando yo juzgo la espiritualidad de otra persona de acuerdo a mi espiritualidad. Y eso se llama ser fariseo. Y eso se llama pararnos allá en el templo como lo hizo aquel hombre con aquel publicano, ¿no? Uno fariseo, el otro publicano. Y el fariseo hacía alarde de lo que él hacía. Yo doy ofrenda. Yo ayuno 2 veces a la semana y este es un pecador, y este no ora, y este no es como yo, pecador, etcétera. Mis hermanos, ¿verdad que tuvo razón el Señor en decir allá en Mateo capítulo 23, la palabra que más se repite es hipócrita? Hipócrita, hipócrita. Ustedes son sepulcro blanqueado, les dijo el Señor. Miren, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque Pablo era así. Pablo era un fariseo. Pero Pablo ahora tiene una perspectiva distinta. Él no está imponiendo. Él dice, yo les animo a que ustedes caminen obedeciendo la gracia. Qué hermoso, ¿no? Y es cuando en términos prácticos actuales, ¿sabe cómo se muestra también el fariseísmo? Se muestra cuando alguien le dice a usted, no oiga música, pecadora. No vayas al cine, pecador. No comas tales tipos de comida. No mires Netflix. No mires HBO. No mires tal cosa. No hagas tal otra. Miren, hermanos, es que podemos estar cayendo en el fariseísmo. Y Pablo no está haciendo eso. Él muestra su espiritualidad animando a que ellos sepan responder la gracia de Dios de acuerdo a la palabra completa que se nos ha dado. ¿Sí se entiende? Y cuando vemos esto, después de dar esa instrucción, entonces Pablo se mete a aguas más profundas todavía. Miren, este Pablo no se va a detener. El hombre va a llegar y poner el dedo en la llaga y va a poner limón y va a poner chile en esa herida. Pablo va a ser directo y en el versículo 4, después que ha dicho, apartaos de fornicación, recuerde, porneia,
toda clase de conducta sexual aberrante y fuera de los cánones bíblicos. Él dice en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, atención a esto, porque hay algo interesante en esto, que la palabra que Pablo usa para esposa no es la que hoy muchos hablan de lo que es el concepto matrimonial. De hecho, la palabra que Pablo usa para esposa aquí es vaso. La palabra en el original es vaso. Y lo interesante es que recordemos que para entender a Pablo, dejemos que Pablo se explique. Para entender a Pablo, dejemos que Pablo interprete. Para conocer el pensamiento de Pablo, tenemos que ver qué quiere decir él al haber escrito que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso. Literalmente, Pablo está diciendo que tu vaso, tu cuerpo, y oigan, recordemos que a Pablo lo vamos a entender a partir de Pablo, no a partir de Pedro. Porque Pedro sí habla también de ver a la mujer como a vaso más frágil. Y es que vaso es una imagen hebraica. Es una imagen que cualquier judío podía entender y que hacía alusión en su contexto judío a la mujer o a la esposa, que ese es el caso con Pedro allá en su epístola. Pero no es el caso de Pablo. Recordemos que Pablo está hablándole a gentiles. Pablo es en su pensamiento, tal cual también lo usa en otros pasajes. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este ministerio, dice Pablo, en la debilidad de nuestros cuerpos que están expuestos a cualquier cosa. Es Pablo quien dice que en una casa hay vasos que son honrosos y otros que no. Pero Pablo usa la figura de vaso para ilustrar algo. Y es eso lo que está pasando acá. Que cada uno, fíjese, cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, refiriéndose al cuerpo, sin importar si eres soltero o si eres casado. ¿Ya? ¿A qué queremos llegar con este principio que tenemos ahí en el verso 4 hasta el 8? Leamos, porque dice ahí en el verso 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo se está refiriendo no estrictamente al concepto matrimonial de, en este caso, como dice nuestra versión en español, esposa. Se está refiriendo a vaso y se está refiriendo al cuerpo que cada uno tiene, el cual está llamado a mantenerlo en santidad. Este envase cumple con un propósito. Este envase, este envoltorio que se llama cuerpo, cumple con una misión. Y la misión que como hijos de Dios, teniendo el Espíritu Santo que nos guía en su palabra a la verdad, entonces tú te mantienes distante de todo aquello que lo pueda contaminar, y especialmente en el asunto de la sexualidad. ¿Cuál es entonces el principio? El principio es este: apégate a honrar a Dios sin cruzar la línea de lo que es decoroso. Sí, apégate a honrar a Dios contigo mismo. Primero contigo mismo. Dice, cada uno su propio vaso, su propio cuerpo. El saber aquí es enfático. Dice en el versículo 4, cada uno de vosotros sepa, conozca. Y la palabra saber aquí es enfática en el original. Pablo está diciendo, date por aludido que tu cuerpo es templo del Dios Santo, como lo ha dicho a los corintios también.
Tu cuerpo es el vehículo en donde Dios quiere cumplir un propósito. Es el envase donde Dios quiere cumplir una misión. Y cada uno en lo particular, y cuando digo, hermanos, cada uno en lo particular, no se escapa nadie. Oiga, no se escapa nadie. ¿Por qué digo que no se escapa nadie? Porque no importa que seamos solteros, no importa que seamos divorciados, no importa que seamos viudos, no importa que seamos casados. Es que Pablo arrasa completamente tal cual lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes, por cierto, hablando de la pureza sexual? Allá el Señor les dice, ¿no? Oísteis que fue dicho, no cometerás, dígalo, adulterio. Pero yo os digo, dice el Señor. Y el Señor lleva ese mandamiento a otro nivel. Y lo va a llevar a un nivel que, oiga, rompe cualquier argumento de lo que yo he escuchado actualmente. ¿Sabe lo que he escuchado actualmente? Bueno, yo como soy soltero, puedo andar en una relación con cualquier persona igualmente soltera, en una unión libre. Al fin y al cabo, no hay nada que nos formalice. Ese es el concepto de la cultura. El concepto de la cultura acá en Estados Unidos es: seamos novios, tengamos relaciones sexuales, y eso es visto normal en esta cultura. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. El Señor les dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, entonces comete adulterio en su corazón. Fíjese hasta dónde llega el Señor Jesucristo con esto. Así que algunos lo han llamado adulterio psicológico, algunos lo han llamado adulterio emocional, y que es posible siempre y cuando no se llegue al adulterio físico. Hombre, es que cuando se trata de justificar un pecado, mis hermanos, le queremos encontrar cualquier lado para que esto venga a ser de la satisfacción de cualquiera. Ahora, decía, ¿no? Pablo está llevándonos a este punto donde, mire lo que dice en el verso 5. Dice: su propio cuerpo en santidad, en honor. Porque cuando tú te cuidas sexualmente, y oigan, para los que están solteros, no se trata de tener amigos o novios. No se trata de tener amigos o novios eventuales con quien se pueda llenar una relación afectiva o de una necesidad sexual. Se llama pecado. Se llama deshonrar tu templo. Se llama profanar eso que te des por aludido, dice Pablo, que ahora eres. Porque así piensan los gentiles, dice Pablo, conociendo la cultura griega y romana. No se trata de que yo voy a andar con alguien para llenar un afecto emocional o una necesidad física, sexual. Se llama pecado. Y por eso es que más adelante Pablo va a ser contundente en decir cuál es la reacción de Dios ante esa situación. Sigue Pablo diciendo, ¿no? Tu propio cuerpo, tu propio vaso, no en pasión de concupiscencia. Y esto de la concupiscencia es cualquier apetito desordenado que lleve a cualquier cantidad de otros pecados, ¿sí? Cruzar la línea de la relación legítima, cruzar la línea de lo que es legítimo de una manera ilegítima. Y entonces Pablo nos lleva, dice, como los gentiles que no conocen a Dios. Miren, los gentiles, para ellos, como nuestra cultura actual, es de que, pues yo ni creo en Dios, así es que eso no aplica a mí. Y pensando que con eso se eximen de su responsabilidad de rendirle cuentas a Dios. No, pero es que yo soy de terreno neutral, yo no me meto en lo religioso y por lo tanto eso no aplica a mí, pensando que así también pueden eximirse de lo que es su responsabilidad moral delante de Dios. Ahora, miren cómo dice Pablo acá en el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Es decir, si la persona sabe cuidarse sexualmente, no va a deshonrar, si es casado, a otra persona. Es decir, como soltero, es decir,
como casado, es decir, como viudo, es decir, como divorciado, divorciada. Tu responsabilidad como hijo, está diciendo Pablo, es apegarte a la verdad de cuál es el propósito de Dios en tu cuerpo y con tu cuerpo, que es la santificación. Porque el Señor es vengador, dice, de todo esto. Interesante, estuve analizando esta palabra vengador y es la palabra castigo. Porque Dios castiga esto, dice. No lo podemos llamar de otra forma. Es decir, no le encontremos eufemismos, no le encontremos palabras amables de querer decir algo que Pablo contundentemente está diciendo. Dios castiga esto. Dios es vengador de esto, de cualquier inclinación sexual ilícita. Dios la condena y Dios la castiga. Mis hermanos, ¿de qué manera? ¿De qué manera castiga a Dios? ¿Saben? Pensando en esto, le tengo acá una lista de qué manera Dios castiga. Él castiga, por ejemplo, con la vergüenza pública de algo hecho en secreto. Dios castiga de manera pública algo hecho en secreto. También, en sí mismo, el pecado puede conllevar otro tipo de consecuencias, como decir, exponerse a romper una relación existente si es que están casados. Hasta eso puede llegar la consecuencia, y es un castigo en sí mismo por el pecado. Miren, allá dice el libro de Proverbios, ¿no? El mundo, los criterios del mundo, te va a decir, come y bebe, te dirá, y después te hará vomitar. Otra manera en cómo Dios castiga, castiga también con la disciplina en la iglesia, si hay arrepentimiento. De por sí la disciplina es dura, la disciplina duele, pero la disciplina también es buena si es que la persona se arrepiente y confiesa. Y entonces la disciplina se vuelve restaurativa. Y entonces la disciplina se vuelve espiritual. Y entonces la disciplina convierte a la persona otra vez en armonía en el cuerpo de Cristo. Pero cuando la persona no se arrepiente, la persona queda a expensas de su pecado, dándole rienda suelta a cualquier otra cantidad de pecados por no rendir su vida al Señor en confesión y en restauración. ¿De qué otra manera castiga Dios? Eso, quedar a expensas de otros pecados, envilecerse más allá de lo cometido. La venganza de Dios es de acuerdo a faltar a su mandamiento. Y por eso es que Pablo dice, ahí en el versículo 8, así que dice Pablo, el que desecha esto, no me está desechando a mí, está desechando a Dios, dice. Esto no es cosa mía, dice Pablo. El que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces veámoslo así, en la realidad diaria. Mis hermanos, se lo pongo así, porque así es en la parte espiritual y en la parte experimental todos los días. Oiga, cuando alguien se atreve a cruzar la línea de la pecaminosidad, de la impureza sexual, oiga esto por lo que dice Pablo ahí, el Espíritu Santo es testigo de ello. El Espíritu Santo, porque mora en nosotros, es testigo de ese pecado. Y completa Pablo ahí el versículo 8, que también nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos esto entonces? Apliquemos esto de Pablo. Una manera de aplicarlo es: no te involucres en una relación libre donde no cumples el propósito de santidad de Dios. No se trata de porque tiene necesidades físicas y sexuales mutuamente, entonces descarguemos esa necesidad. Eso es lo que la cultura dice, ¿ya? Mis hermanos, como persona soltera,
divorciada, viuda, no te involucres en una relación donde vas a cruzar el propósito de Dios para tu vida. Si eres una persona casada, pues igualmente. Es decir, Pablo está diciendo, no seas indulgente contigo mismo cuando cruzas la línea del matrimonio para buscar satisfacción en otro lado. No justifiques la licencia de hacer algo por el hecho de no afectar a otros más, porque muchas personas dicen, no, el único que se afecta soy yo. No es cierto. No es cierto. Te afectas tú, te afecta una esposa, un esposo. Miren, es interesante. Pero cuando a Jesucristo se le presenta una mujer adúltera por los mismos fariseos, oigan, estos ni siquiera pensaron en que esta mujer era casada. La exponen a su pecado sin pensar en los hijos de esa mujer, sin pensar en el esposo de esa mujer. Por eso es que cuando Jesucristo los confronta y les dice, bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, pues láncele a ella la primera piedra. En lo que menos pensaron fue en la familia de esta mujer. Lo que nos importa es, con su descrédito, desacreditarte a ti también, Señor. Mis hermanos, obedecer los mandamientos de Dios no es legalismo. Es la respuesta a su gracia. Y ahí venimos con estas dos vías que Pablo nos da. Apóyate en la verdad para saber conducir tu conducta. Apégate a honrar a Dios sin cruzar la línea de lo decoroso. Y termina con esta verdad. Guardemos entonces, esta es la verdad, guardemos, mis hermanos, nuestra pureza como respuesta a la gracia recibida en Cristo. No hemos recibido una gracia al 50%, es una gracia al 100%. La redención ha sido completa, la palabra la tenemos completa, el Espíritu Santo lo tenemos completo. Entonces estamos completos para saber tener una pureza sexual en que el Señor puede ser honrado. Y con eso en nuestro corazón oramos también. Señor, en esta mañana tarde, gracias por complacerte, Señor, en tenernos acá. Gracias por darnos el consejo de tu palabra. Gracias por inspirar al apóstol Pablo. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad diaria de guardarnos para ti. Y yo oro, Señor, en la condición en que cada uno se encuentra aquí en esta sala, como hombres o mujeres casadas, como viudos, como viudas, como divorciados o divorciadas, como solteros, cualquiera sea la condición de todos nosotros acá. Yo oro que esta palabra, Señor, pegue profundo en nuestro ser y que nos afecte el hecho de que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos redarguya, Señor, para retornar al camino, para retornar a la verdad, para apegarnos a ella, para encontrar, Señor, lo que tú piensas, lo que tú diseñaste y el gran propósito y misión que tú tienes con cada uno de nosotros al redimirnos. Oramos para que este cuerpo nuestro, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, sepamos tener esa pureza delante de ti. Llévanos, Señor, a estar entrelazados contigo de tal manera que eso llene tu corazón y que de esa manera sepamos responder a tu gracia. Muchas gracias, Señor, por darnos este tiempo en el cual podemos ser confrontados también
a lo que estamos llamados a reflejar en esta cultura liberal, Señor, en esta cultura degradante, en esta cultura, Señor, permisiva, en esta cultura, Señor, que es indulgente. Yo te pido, Señor, que nos levantes como hijos tuyos, como testimonios de una vida distinta. Y cualquier relación, Señor, que se esté dando, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú la rompas. Porque tú eres el Dios vengador. Y que en ti, Señor, podamos tener la libertad del acceso, de la delicia de tu presencia, para seguirnos marcando la ruta hasta encontrarnos contigo. Bendito sea tu nombre. Y juntos lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Y mi hija me pidió